A ver, hace poco estaba jugando a League of Legends en mi móvil, porque aunque no lo creas, a mí también me gusta jugar a videojuegos. Y mientras estaba recogiendo una serie de recompensas, me quedé rayadísimo mirando este botón. ¿Por qué? Pues porque hasta hace muy poco este botón no existía. Antes, cuando te pasabas una de estas misiones por las que el LoL te recompensa, pues los puntos que te daban se cargaban automáticamente a tu hucha. La movida es que a raíz de esta última actualización, todo esto ha cambiado. Ahora, cada vez que te pasas una misión, tienes que entrar en esta sección, tener que pinchar este botón, tragarte la animación que se enseña el premio de mierda que acabas de conseguir y tener que volver a pulsar para cerrar la animación y poder seguir jugando o viviendo en el mundo real. Y me han dicho que también está muy bien. Y ojo, es que lo peor de todo es que si no las recoges el día que las has conseguido, al día siguiente las pierdes. Claro, cuando caí en esto, la pregunta que se me vino a la cabeza fue: ¿por qué coño lo han complicado tanto? O sea, vale que no son las pruebas de acceso a la NASA, ¿vale? Pero estarás de acuerdo conmigo en que esta nueva mecánica es infinitamente más molesta que la que había antes. Entonces, a mí solo se me ocurren dos opciones. La primera es que el LoL la ha cagado y no se ha dado cuenta de la tocadura de huevos que le supone esto al jugador. Yo no he sido. Y luego está la segunda opción, que para mí es la más probable, es que lo haya sacado así aposta. Es decir, que su intención con este botón es la de tocar los huevos a sus jugadores. Yo no he sido. Y digo que esta me parece la más probable porque el LoL, para el que no lo sepa, pertenece a Tencent, una empresa china que está entre las 5 más ricas e importantes del planeta. Y lo creas o no, estas empresas tan poderosas no se tiran un pedo sin antes consultarlo con 300 analistas. Es decir, que es casi imposible que los desarrolladores del LoL no supieran que este botón iba a molestar a los jugadores. Entonces, la verdadera pregunta para mí es: ¿por qué la empresa más importante de videojuegos del planeta quiere que su juego sea más molesto y estresante? Bienvenidos a Mr. Prozac. Hoy vamos a hablar de la conspiración de los botones. Cómo me flipan, estos momentos. Verás, en 2010, Michael Norton, un profesor de la Universidad de Harvard, resulta que le llamó muchísimo la atención que concretamente las mesas de IKEA tenían puntuaciones muy altas, ¿vale? Incluso más altas que otras mesas de reconocida calidad superior. Así que como no le veía mucho sentido, pues se puso a investigar. El caso es que básicamente lo que hizo fue coger a cientos de personas, ¿vale? Y dividirlas en dos grupos. Entonces a un grupo les dijo que tenían que montar una mesa, ¿vale? Y cuando la habían terminado de montar, les pidió que dijeran cuánto estarían dispuestos a pagar por ella. Y al segundo grupo les dio esa mesa ya montada y les hizo la misma pregunta. Entonces, el sentido común nos dice que, salvo que seas el señor ese de bricomanía, que tenía un rollito muy raro con los muebles que montaba, ¿Cómo pensar que ¿verdad? que lo normal fuera que la gente estuviera dispuesta a pagar más por una mesa que se había ahorrado el montaje, sobre todo cuando es exactamente la misma mesa. Bueno, pues resulta que no. Resulta que todos llevamos un bricomaníaco dentro. Y esto, pues, nos hace sobrevalorar de manera ilógica ese mueble que hemos montado. En principio esto puede chocarnos un poco, pero hasta cierto punto estamos relativamente habituados a este tipo de sinsentidos. Por ejemplo, es típico en las madres que se dicen a sí mismas que sus hijos son inteligentísimos y luego la verdad es que a su hijo pues le cuesta respirar y no cagarse encima. A este sesgo se le suele conocer como el efecto IKEA. Bien, pues Michael Norton sugería que esta sobrevaloración podía venir por esa sensación tan gratificante que nos genera sentirnos competentes. Cuando sentimos que estamos creando algo, ¿vale? Ahí hay una emoción muy positiva y entonces de alguna manera esa emoción se termina adhiriendo a lo que hemos conseguido con esa construcción, ¿no? Estas conclusiones generaron un gran interés en la comunidad científica y empezaron a salir a la luz muchos papers, investigaciones que ya habían investigado esto, así como que se empezaron a hacer otras muchas investigaciones para ver cuál era el verdadero potencial de esto. Y aquí se empezaron a sacar conclusiones un poquito más turbias. Resulta que para que se diera esta sobrevaloración no hacía falta que el esfuerzo tuviera una relación directa con el objeto que se fuera a valorar u obtener. Ni siquiera tenía por qué sentirse competente u orgulloso de ese esfuerzo como tal. Tan solo tenía que haber un estrés previo a la obtención del producto. Una música muy alta, por ejemplo, que te piden hacer una suma relativamente simple, o simplemente retrasar la entrega unos segundos de lo que estaba previsto, podía ser suficiente como para generar esta sobrevaloración. ¿Vais a seguir haciendo cola? ¿No cogéis toda esta comida?
La tienda nos paga por estar aquí, para generar negocio. ¡Lo sabía! Probablemente ya más de uno se está imaginando el impacto que pudo tener esto en el mundo de los videojuegos y por qué Tencent ha introducido esta mecánica más molesta y estresante. Una de las razones por las que se suele dejar de jugar a videojuegos es porque nos resulta o muy difícil o muy fácil. Es decir, porque sentimos que no progresamos, que nos hemos estancado. Claro, en videojuegos como League of Legends, que hace falta sacarse un puto doctorado para poder entenderlo, pues es habitual que los jugadores que lo prueban por primera vez lo dejen al poco tiempo. Mosquis, qué duro es esto. Entonces, como Tencent no puede obligarte a estudiar, que es básicamente lo que tienes que hacer para poder progresar en este juego, debe crearte una falsa sensación de progreso. Y como no lo puede hacer en el juego, en la esencia del juego, del LoL, lo tiene que hacer en cosas periféricas al LoL, ¿vale? ¿Y cuáles son estas cosas? Pues estas cosas son los coleccionables, cosas que no tienen ningún impacto real sobre el juego, pero que de alguna manera mejoran pues la parte estética o personalizable del mismo. Los iconos, los emojis, los marcos, los fondos de pantalla y por supuesto, y más importante, las skins. Todos estos elementos personalizables no están ahí para hacerte el juego más bonito, están ahí para crearte necesidades. Unas necesidades que sí está en la mano de los diseñadores del LoL satisfacer y sobre todo, y más importante, que pueden controlar la sensación de progreso en su adquisición. Ahora, la clave de todo esto no es estar dando constantemente esos premios que realmente queremos. Es decir, la idea no es estar dando todo el rato skins para hacerles sentir satisfechos y que sigan jugando a pesar de no sentir progreso en el juego. Al revés, la clave está en dificultar lo máximo posible acceder a esas skins. Es decir, la idea es no darte una mierda, o mejor dicho, que te cueste sudor y lágrimas conseguir esa mierda. Anteriormente esto lo hacían retrasando mucho la adquisición de la recompensa, es decir, retando un poco a tu paciencia. Tú tenías que acumular una serie de puntos y tenías que esperar un puto huevo hasta poder conseguir con ellos un skin. Pero con el tiempo, el LoL ha ido entorpeciendo el sistema de acumulación de puntos con mecánicas como la de los botones que hemos visto. Con este tipo de mecánicas no solamente les das más valor a los puntos, sino que te hace mucho más consciente del progreso de adquisición de los puntos, de por dónde vas, de cuánto te falta, de qué estás avanzando. Esa es la idea. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca realmente? ¿Vale? Este tipo de sistemas están pensados para que, aunque te deje de gustar el videojuego en sí mismo, te cueste mucho abandonarlo, porque por culpa de ese valor artificial que le han ido dando a todos esos elementos periféricos al juego. Vale, la segunda consecuencia es casi una prolongación de esta primera. Cuanto más esfuerzo o estrés te cuesta conseguir algo, más dinero estarás dispuesto a pagar por ello. Puede elegir compañía, la batería siempre se descarga y la recepción no es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! De hecho, muchos de estos experimentos llamaba la atención cómo un pequeño estrés previo a la obtención de ese producto o de ese servicio podía hacer que llegaras a pagar hasta un 60% más de lo que estarías dispuesto de no haber sufrido ese sobreesfuerzo. Verás, todo el mundo sabe que el ser humano es gilipollas, ¿vale? Eso yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida hasta qué punto puede llegar esa estupidez. Verás, resulta que cuando tú sometes a alguien a un estrés, ¿vale? Cuando se acaba eso que te podía estresar o cuando recibes la recompensa que supuestamente justificaba ese estrés, nuestra mente, en vez de relajarse, lo que busca es más estrés. A mí me recuerda mucho esto a cuando estás discutiendo como muy fuerte con tu novia y de repente, pues, te da la razón. Claro, dices, enhorabuena, perteneces a ese grupo selecto de hombres del menos 1% de la población. ¿Qué pasa? Que en vez de disfrutar y relajarnos y regodearnos en nuestra propia victoria, lo más probable es que hagas lo contrario. Es decir, que sigas cabreado con tu novia, que sigas queriendo discutir, porque algo te dice en tu cabeza que no es suficiente, que quieres seguir discutiendo con esa perra. Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases.
Es decir, lo que se descubrió básicamente es que cuanto más estrés recibimos antes de recoger una recompensa, más predispuestos vamos a estar a querer seguir recogiendo recompensas, aunque esas recompensas nos estresen más. ¡Guay! ¡Oh, cielo santo! Es verdad que sabe como la abuela. ¡Quiero más! Yo también. Deme un saco o un cubo, pero démelo ya. Claro, ¿y esto cómo se traduce en los videojuegos? Imaginemos a Pedrito. Pedrito está, pues, estudiando en su cuarto y de repente, pues, le entra un apretón. El caso es que Pedrito, pues, se va al baño y dice, venga, me echo una partidita de LOL, termino y sigo estudiando. Antes, nada más terminar la partida, podía limpiarse el culo y seguir estudiando. En cambio ahora, si Pedrito no quiere perder esos puntos, tendrá que pasarse por la sección a recogerlos. Aquí ya hay un primer elemento estresor, que se está aprovechando de esa aversión que tiene el ser humano a la pérdida. Por supuesto, Pedrito entra en la sección, se pone a pulsar botones como un gilipollas y aquí aparece este sutil pero significativo estrés que nos está añadiendo esta mecánica que nos va a predisponer a que queramos seguir recogiendo recompensas, aunque estas nos lleven más esfuerzo. Y otra cosa no, pero recompensas en LOL tiene por un puto tubo. Que si premios por pase de batalla, que si premios por evento, que si premios por gremio, que si premios por comunidad, que si premios de clasificación, que si premios de amistad. Hostia puta, ¿eh? O sea, la mayoría de esas recompensas son pura basura, o sea, te son indiferente. Pero realmente hay un momento en el que ya esto te da igual, porque ya has entrado en ese bucle de querer seguir recogiendo recompensas y apenas eres consciente de lo que estás recogiendo como tal. Tan solo te limitas a recorrer ese camino de baldosas amarillas, ¿vale? Ni que decir tiene que estas baldosas, o mejor dicho, estas señales con las que el juego nos indica dónde hay potenciales recompensas, están meticulosamente diseñadas para generarnos un estrés, generarnos cierta molestia, generarnos la necesidad de querer eliminar ese puntito, querer eliminar esa luz, querer eliminar ese relieve. Insisto, son cosas muy sutiles, pero todo va sumando. Y por supuesto a esto súmale que cada potencial recompensa que nos indican todas estas luces, el proceso hasta que realmente la terminas recogiendo es asqueroso, ya sea a través de esa combinación innecesariamente larga de botones y animaciones, omitiendo pues las señales claras que te ayuden a agilizar el proceso de obtención, o sistemas súper críticos y antiintuitivos que muchas veces te exigen pues tener que leer y pensar hasta poder realmente obtener esos puntos de mierda. Todo esto va añadiendo cada vez más y más estrés, microestrés, pero va añadiéndolo. Pero claro, tú dirás, bueno, pero es que ya no hay más recompensas, ya no hay nada más que recoger, ¿verdad? Efectivamente, LOL ha conseguido que Pedrito invierta 2 minutos más en recoger todas estas mierdas. Pero lo peor de todo esto no es que haya perdido 2 minutos. Después de haber pasado esa gincana de botones y recompensas, pues nuestra mente está en un estado de estrés y euforia. Cuando la mente está en ese estado, no solamente demanda más recompensas, sino que empeora mucho nuestra capacidad de pensar. Es decir, es mucho más probable que tome peores decisiones. ¿Y cuál es la última luz que queda por apagar? Efectivamente, no te asegura una recompensa, pero que de dártela tiene un potencial de satisfacción infinitamente superior al de todas las que acabamos de recoger. Ese premio no es otro que las mieles de la victoria. Madre mía, qué dramático. El caso es que sin darse cuenta, Pedrito habrá pasado de echarse una partida de 10 minutos a que le salga una almorrana en el culo por tirarse 1 hora y media jugando al LOL. Y venga, a ver, va. Ahora, fuera de bromas, ¿vale? Y intentando ponerme un poco más serio. Realmente yo no tengo pruebas de que esta conspiración de los botones sea real. Es decir, yo no puedo demostrarte que Tencent o que League of Legends quiera estresar sutilmente a los jugadores para inducirles un apego irracional a tu cuenta, poder encarecer así sus productos o generarte ciertos hábitos nocivos. Ahora, parafraseando a la famosa periodista Barbara Walters, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es decir, lo que es un hecho es que existen mecánicas mucho más simples y menos molestas para los jugadores que no se están utilizando. Al revés, que se están intentando eliminar. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
al loro, ¿eh? No quiero que nos pensemos que esto es solo cosa del LOL, ni muchísimo menos. Si he hecho este vídeo es precisamente porque todos los juegos que he jugado últimamente, de una manera o de otra, cada vez están cayendo más en este tipo de torpezas, en este tipo de sinsentidos, que cuando le das un par de vueltas empiezas a ver que sí que tienen más sentido de lo que parece. Ahora, para mí lo realmente interesante de esto no es saber quién está utilizando este tipo de técnicas a día de hoy, sino quién fue la primera en hacerlo. Y probablemente ya más de uno se lo está imaginando. Explicar la evolución de las máquinas tragaperras daría para un vídeo entero, pero yo os invito a que miréis una máquina tragaperras moderna, de verdad. O sea, hemos pasado de tener una simple palanca para activarla a tener que sacarse una puta ingeniería, tío, y 2 másters para poder entender tanto botón, tanta luz, tanta mierda, tío, que hay que pulsar ahí. O sea, es una locura, es una locura. Pero al loro, mi intención no es demonizar a las máquinas tragaperras ni a los videojuegos que están intentando imitarlas. De verdad que no. Mi intención principal es informar. ¿Por qué? Porque creo que pasa algo muy parecido como con la magia, ¿no? Que una vez te enteras del truco, pues ya pierde su efecto. Esto significa que ni siquiera tienes por qué dejar de jugar a estos videojuegos o incluso dejar de recoger las recompensas. Porque probablemente la próxima vez que estés pulsando esos botoncitos como un gilipollas, te acuerdes de la historia de Pedro y su almorrana. Y posiblemente pues esto te ayude a autocontrolarte un poco, ¿no? Y a que no sea la máquina la que te venza a ti, sino que tú de alguna manera sea el que venzas a la máquina. Además, también pasa otra cosa. Cuando tú te enteras de este tipo de hacks mentales, porque al final es una manera de hackearnos mentalmente, pues también te permite empezar a valorar el juego de una manera mucho más objetiva, ¿vale? Es decir, empezar a dejar al margen todos esos elementos artificiales que muchas veces nos afectan tanto a la hora de valorar un juego, a la hora de incluso dejar de jugarlo cuando ya haya dejado de divertirte, ¿no? Pues cuando sabes este tipo de cosas es más fácil emprender ese tipo de acciones. Quiero insistir en que mi intención no es demonizar aquellas empresas de videojuegos que utilizan este tipo de estrategias, porque hasta cierto punto puedo entender por qué muchas de ellas lo están haciendo. Y me explico. Nos ha tocado vivir una época muy extraña, ¿vale? Una época en la que cada vez importa menos el valor real de las cosas, sino que lo que marca muchas veces la diferencia es la cantidad de emociones que nos despierta eso que se ofrece. Incluso cuando estas emociones no son negativas o contraproducentes. Esto en las redes sociales es un canteo. A día de hoy, ¿a cuánta gente no tiene un contenido deleznable y se hace millonaria precisamente porque nos genera ese odio, esa violencia, ese cabreo, ¿no? ¿Cómo viralizar un TikTok? Polariza, genera rabia, genera dolor, que la gente le duela. Un minuto te doy una opinión muy dura, rollo, la inmigración ilegal, ¡buah, qué barbaridad, qué es esto, no sé qué! Pum, ya tienes todo el mundo peleándose en comentarios, viral. Pero vamos, que esto pasa en general con todo. Con esto quiero decir que los diseñadores de, por ejemplo, del LOL, se han podido esforzar muchísimo por hacer un gran videojuego. Que si no introducen este tipo de mecánicas, mañana va a salir un juego probablemente peor, pero que sí abuse de estos elementos y muy probablemente va a terminar robándole a gran parte de su audiencia. Y al loro, y ni siquiera es tanto por combatir esta voraz competencia que existe. Nuestra era también está abusando mucho del concepto gratis. Y esto nos ha distorsionado muchísimo nuestra escala de valor. A mí me ha pasado de estar dispuesto a pagar 15 euros, tío, por ver una película de 2 horas y negarme a mí mismo a meter 1 euro en un juego que a lo mejor me ha dado miles de horas de diversión. Esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? O sea, no lo tiene. Con todo esto no estoy defendiendo que las empresas introduzcan este tipo de mecánicas. Lo que digo es que entiendo que lo hagan. Entiendo que si quieren retener a su audiencia y quieren, por supuesto, que también se valore su trabajo, pues tengan que empezar a introducir cada vez más este tipo de hackeos mentales. Y esto lo que significa, por desgracia, es que si queremos que cambien las cosas, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Es decir, creo que debemos recalibrar mucho nuestra escala de valores. Porque si los diseñadores de videojuegos no ven que nosotros estamos dispuestos a premiar el esfuerzo, la originalidad, las buenas historias, las mecánicas novedosas y en fin, todo este tipo de elementos que hacen que objetivamente un juego sea mejor
y que la industria de los videojuegos progrese, la industria de los videojuegos cada vez invertirán más dinero en estudiar e investigar las mecánicas estas que nos hackean mentalmente, que nos crean un deseo artificial por ese tipo de juegos, básicamente para poder obtener ingresos. Y lo peor de todo esto, ¿vale? Es que este tipo de prácticas tan estimulantes, estresantes, recompensantes, lo que yo suelo llamar mecánicas epilépticas, que cada vez está más presente en todo lo que nos rodea, nos está jodiendo nuestro sistema de recompensa. Nos está haciendo que cada vez nos cueste más disfrutar cosas objetivamente mejores si este no está petado de ese tipo de mecánicas epilépticas. Por eso creo que es tan importante saber este tipo de cosas. Primero porque te ayuda bastante a entender cómo funciona el mundo a día de hoy. Y no solamente te permite, hasta cierto punto, mejorarlo, sino que sobre todo te permite mejorarte a ti mismo. No quiere